Será la audiencia clave para el conductor del BMW que chocó en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y mató a sus 4 acompañantes. La defensa del conductor, Carlos Salomón Villuendas, presentó una solicitud para que un psiquiatra valore emocional y mentalmente a su cliente. Argumenta que sigue en estado de shock, que no está en sus 5 sentidos a consecuencia del impacto que sufrió hace una semana. Por cierto, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ya tiene los resultados de los exámenes toxicológicos de las víctimas mortales del accidente. Todos presentaban diferentes grados de alcohol en la sangre. Y ahora le presentamos 2 exclusivas sobre el caso. El trabajo es de Claudio Ochoa. Este es justo el momento del choque del BMW blanco. La imagen en poder de Despierta, tomada de una cámara de seguridad ubicada en la lateral de Paseo de la Reforma, esquina con Lieja, muestra cómo el coche sale de la curva e impacta contra el poste de la Comisión Federal de Electricidad. Está en la línea el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza. Procurador, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día. Con el gusto de saludarte, a Ana Francisca, a Enrique y por supuesto a toda la audiencia. Procurador, ¿qué es lo que prueban estos tickets de consumo del restaurante, del barecito de Polanco, de donde salieron los que iban en el vehículo? Mira, Carlos, eso formará parte de las pruebas, los datos de prueba que serán en su momento presentados, pero aquí lo importante es la Procuraduría buscará establecer, como se hizo ya en la audiencia inicial, el estado de ebriedad que tenía el conductor al momento en que sucedieron los lamentables hechos. ¿Qué van a pedir para él? Hoy hay una audiencia clave, entiendo, al mediodía. ¿Qué pedirán ustedes para el conductor o cuál va a ser el punto de esa audiencia? Es correcto. La audiencia que será al mediodía es la audiencia de término constitucional, Carlos. En esta, básicamente, serán 2 cosas las que nosotros vamos a solicitar. La vinculación a proceso del conductor. O sea, lo que antes se conocía como la orden de aprehensión, ¿no? Exactamente, es como el auto de formal prisión en el anterior sistema. Esa es la vinculación a proceso. Y por otro lado, solicitaremos que continúe vigente la medida cautelar, que es la prisión preventiva justificada. Procurador, es decir, que él continúa interno. Buenos días, procurador. ¿Por qué el Ministerio Público no pidió en el momento del accidente, en las horas posteriores, el análisis de alcoholemia, del análisis de sangre, después de que este sujeto se negó al estar en la Cruz Roja? Mira, Enrique, este es un tema importante y aquí hay que aclarar algunos aspectos. En principio se busca privilegiar el estado de salud de la persona, es decir, antes de buscar realizar algún análisis, se atiende por el impacto del accidente, pues verificar, al ver que los otros ocupantes lamentablemente perdieron la vida, es verificar cuál era la situación del conductor. Derivado de esto es que los médicos le suministran diversos medicamentos, evidentemente, y cuando él niega, le dan 8 horas de reposo, así se establece que son necesarias de recuperación para realizar las valoraciones necesarias. Él se niega de acuerdo al nuevo sistema, de acuerdo, y nosotros respetando los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, él se niega a hacerlo. Pero también es importante aquí establecer que al suministrarle determinados medicamentos, evidentemente puede incluso alterar la prueba, toda vez que es obvio que al estar, y así lo establece el médico legista, así lo establecen más mínimo otras 6 personas de la Cruz Roja, que él se encontraba en estado de ebriedad, lo que se busca, bueno, es nivelar y ponerle en un estado de salud óptimo, y esto puede incluso alterar las pruebas. Pero es importante aquí aclarar, Enrique, y esto es importante porque se ha comentado en diferentes medios que era únicamente con ese examen de alcoholemia o toxicológico con que se acredita el estado de ebriedad. Bueno, incluso hay criterios ya
hay criterios de la Suprema Corte que no necesariamente esta prueba pericial es la única para determinar si una persona se encuentra bajo los influjos de bebidas embriagantes, y nosotros eso lo tenemos ya debidamente acreditado. Procurador, pero buenos días, pero si por ejemplo la persona que iba manejando en este choque o en otro choque había consumido alguna droga, ¿cómo es que se acredita que eso, o sea, eso debería de ser un agravante, digamos, en la situación? ¿Cómo es que se puede acreditar si no se hace un examen? Sí, el agravante aquí es el estado de ebriedad en el que iba Ana Francisca, que se encuentra acreditado, que nosotros tenemos ya la confianza de que esto se encuentra acreditado. Hemos, insisto, escuchado, incluso, bueno, es una estrategia defensista que es muy válida, por supuesto, en cualquier aspecto, cualquier estrategia que haga, ya sea un abogado defensor o sea el Ministerio Público, de decir y señalar, que yo creo que es importante que cualquier argumento, tanto abogados como Ministerio Público, que se tenga que hacer, tiene que realizarse ante las autoridades correspondientes, en su momento el Ministerio Público, en su caso ya con los jueces penales y no en los medios de comunicación. Pero esto está debidamente acreditado, insisto. No nada más el médico legista, que depende de la Secretaría de Salud, inicialmente hace la certificación, con toda la expertise que él tiene. Posteriormente hay una interpretación con un dictamen de peritos de la Procuraduría. E insisto, cuando menos otras 6 personas que atendieron de la Cruz Roja señalan el estado de ebriedad que tenía el conductor, la no cooperación y la negativa a realizarse incluso algunas valoraciones. Entonces lo que entiendo es que con el video que acabamos de presentar, con las notas que acabamos de presentar, ustedes acreditarán que estaba violando el reglamento de tránsito, que iba a exceso de velocidad y que además iba alcoholizado, que serán las dos cosas centrales con las que buscarán dejarlo en la cárcel, ¿correcto? Sí, por supuesto, sí, con incluso el video es muy claro. Yo creo que, Carlos, le voy a decir muy respetuosamente, que ninguna persona en un estado normal, es decir, no en estado de ebriedad, pues podría conducir a una velocidad mayor de 185 kilómetros por hora y tener un impacto como el que acabamos de ver. Procurador, por último, ¿qué hay de esto de que el coche no era de él, pero se lo había prestado una amiga de su mamá y que él trabajaba en una paletería y que solo ganaba 1,000 pesos? No me queda claro si al mes o a la semana. ¿Qué hay de todo esto? A ver, Carlos, ese también es un punto importante y es parte de los argumentos. El estado de ebriedad es la agravante del delito. Y por otra parte, para la prisión preventiva justificada, Carlos, y qué bueno que me permites aclararlo y lo preguntas, es para justificar la prisión preventiva justificada. Es decir, el riesgo de sustracción que puede tener, y este se deriva de esas contradicciones que tú comentas. Por un lado, señala diferente domicilio, es decir, en un lugar señala que tiene domicilio aquí en la Ciudad de México, y ante la unidad de evaluación de medidas cautelares señala que lo tiene en Morelos. Por un lado, aquí señala que es empresario, y en otro, allá señala que efectivamente trabaja en una nevería que es propiedad de su mamá y de su hermana, y que tiene un ingreso mensual de 1,000 pesos más propinas. Son aspectos que son contradictorios, que te señalan diferente domicilio, diferente actividad de empresario, diferentes ingresos, y todo eso son factores que influyen para que el Ministerio Público considere que puede existir una sustracción, y por eso solicitaremos la prisión preventiva justificada. Procurador, gracias por estos minutos para Despierta y muy buenos días.